Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos permites estar aquí. Gracias por estos cantos, Señor, que nos recuerdan, Señor, que nuestra meditación contigo es de día, de noche y en todo momento, porque nos recuerdan, Señor, que tú estás con nosotros. Y hoy también, Señor, queremos estudiar tu palabra, queremos aprender más de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas quien toque nuestros corazones. Nos prepare, Señor, tanto los que estamos ahorita, Señor, como los que escucharán este mensaje posteriormente, Señor. Que tú puedas alcanzar a quien tengas en tu propósito mediante este mensaje, Señor. Pero que también, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, tú nos confrontes, Señor, de la manera que tú hayas considerado para nosotros, Señor. No permitas que sea yo hablando, Señor, sino sé tú, Señor. Aún siendo indigna, Señor, yo te pido que me uses, Señor, para poder transmitir tu palabra esta mañana, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, a este sermón yo le puse un campamento santo, ¿sí? Y ya leímos ahorita el pasaje bíblico y hay varias cosas que me gustaría resaltar. En Deuteronomio, como si ustedes se han dado cuenta y como hemos ido estudiando durante estas semanas, pues la gran mayoría de los mensajes han sido enfocados a leyes. Tienes que hacer esto. La semana pasada nuestra hermana Magos nos hablaba de la justicia y así sucesivamente hemos estado viendo diferentes leyes. El día de hoy no es la excepción. Deuteronomio, desde los capítulos 19 hasta el 26, tiene diferentes tipos de leyes. Muchas leyes que pensaríamos que no se ajustan a nuestro contexto porque ya no vivimos lo mismo. De hecho no es así, pero la mayoría de las leyes que ustedes pueden ver muestran la preocupación de Dios por su pueblo, aun cuando no pareciera. Fíjense que cuando nos dicen tienes que hacer esto, debe de ser así, pensamos como que nos están imponiendo, pero fíjense que las leyes de Dios todas iban enfocadas a que el pueblo fuera un pueblo bendecido. Ahí Dios se preocupó de todo, o sea, fueron leyes humanitarias, leyes físicas, leyes sanitarias como estas que vamos a ver el día de hoy, pero había diferentes tipos de leyes y por ahí en Deuteronomio 22:7 incluso Dios considera a los animales, habla del pájaro, habla del ave con sus polluelos y tiene un cuidado especial, pero al final de dar la instrucción dice, porque esto es para tu bien, para que seas bendecido, para que te vaya bien. Todas las leyes que Dios dejó para el pueblo judío eran leyes en beneficio de... Pensaríamos que era imponer y que les fuera mal, o más que les fuera mal, era traerlos a raya. No, o sea, todo era y todo daba el resultado de que les fuera bien. En el pasaje que acabamos de leer encontramos leyes sanitarias. Y saben, hay pasajes de la Biblia en los que nosotros pensaríamos que podríamos morir sin leerlos y no pasa nada, porque hay veces que nosotros mismos subestimamos la palabra de Dios, o sea, decimos, bueno, y esto, pues no, yo ni salgo a la batalla, yo tengo baño en mi casa, o sea, porque si lo vieron, o sea, habla muy textualmente de esa parte, decimos, pues yo tengo baño en mi casa, no creo que el sermón sea de que saque el baño, porque está mal tener baño adentro, tengo hasta 3, o sea, no, o sea, realmente hay veces que llegamos a pensar que hay pasajes de la Biblia que no nos acomodan, que no se podrían adaptar a nuestra vida, y no es así. Las leyes sanitarias que Moisés en temas de salud nos da son muy específicas, pero ¿saben qué? Que este pasaje que acabamos de leer requiere mucha conciencia. La verdad es que sí, como lo decía alguna vez el pastor, una persona que decía que ya había leído toda la Biblia y ahora ¿qué? Y le dijeron, ahora vas a leer una cosa, la vas a llevar a cabo y regresas, y ya no fue tan fácil. Hay quienes se justifican, es que yo leo todos los días. No es leer, se trata de tener esa conciencia, y hoy vamos a estudiar este pasaje con conciencia. Voy a dividir este pasaje en 4 palabras claves para que lo podamos entender y lo podamos adaptar a nuestra vida, a nuestra realidad, a nuestro contexto social, ¿ok? Voy a empezar con el versículo 9. Leímos, para los que no saben todavía, y llegaron un poquito justo cuando íbamos empezando, leímos Deuteronomio 23 del versículo 9 en adelante.
Voy a comenzar con la primera palabra clave, y la primera palabra clave la vamos a encontrar justamente en el versículo 9 de Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, 9 dice: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Y entonces lo leemos y decimos: yo no salgo a campaña, no tengo enemigos, no salgo a pelear. Entonces el que sigue, ¿no? Pero bueno, dijimos que íbamos a utilizar algunas palabras claves, y la palabra clave es campaña. Campaña, ¿qué era una campaña? En ese tiempo, salir de campaña era salir del campamento por un periodo de tiempo a realizar diferentes actividades. No necesariamente era pelear, o sea, había distintos tipos de campañas en ese tiempo, pero aquí específicamente sí nos dice que era una campaña contra sus enemigos. O sea, iban a pelear una batalla, iban a sitiar, iban a hacer algo. Ese era el objetivo de su campaña. Pero les ponía una instrucción: te guardarás de toda cosa mala. Y hace 8 días decía el pastor: nosotros no salimos a conquistar, a lo mejor algunos corazones, pero de ahí en fuera no salimos a conquistar naciones, a quitarle terreno al vecino, o sea, no. Nosotros salimos a hacer nuestras actividades, pero decía el pastor: sí tenemos batallas. La batalla, imagínense qué batalla es para una persona con depresión iniciar un día. Es una batalla muy grande. Para un alcohólico, iniciar con el solo por hoy, mantenerse sobrio. Para una persona neurótica, decir: hoy no les voy a pegar a mis hijos. Para una persona con ansiedad, para una persona con adicciones, para una persona con deudas, para una persona con problemas financieros, con una persona con problemas legales, y así vamos pensando en las batallas diarias. Todos, enfermedades, como bien lo dice Mirna, o sea, todos tienen una batalla. Todos los días cuando nosotros nos levantamos, iniciamos una batalla. Desde el decir 5 minutos más, ya empezó la batalla. ¿Por qué? Porque esos minutos se hacen más, ¿no? Por eso les decía al inicio, vamos a estudiar esto con conciencia. Porque fíjense que algunas veces despertamos, iniciamos el día y damos por hecho que ya contamos con este día. Y no es cierto. Nosotros tenemos que enfrentar batallas diarias. Por eso la palabra clave es campaña. Como les decía, salir de campaña era salir fuera del campamento por un periodo de tiempo a realizar estas actividades. Como les decía, pues podríamos pensar que no aplica, pero acabamos de ver que sí nos aplica. Batallas diarias tenemos, y tenemos muchas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 27:1: no te jactes, cada día trae su propio afán. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y es una instrucción que nos da la palabra. O sea, iniciar el día es iniciarlo con la batalla de hoy. Dicen que si vives en depresión es porque vives en el pasado, pero si vives con ansiedad es porque vives pensando en el futuro. Dice la palabra de Dios: ni una ni otra. Hoy empieza tu campaña. ¿Cuál es tu campaña? Yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que piensen cuál es su campaña de cada día. ¿Cuál es la campaña de hoy? O sea, para empezar, porque no sabemos si mañana vamos a estar. Hoy, ¿cuál es mi campaña? ¿Cuál es mi batalla, mi lucha, si lo quieren desglosar con sinónimos? Ahora, esa es la palabra clave. ¿Cuál sería la aplicación en nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestros tiempos? Cada día que Dios nos da es el inicio de una campaña. Y yo les voy a pedir, hermanos, que mañana, si Dios nos regala un día más, al abrir tus ojos, recuerdes eso. Seas consciente que estás iniciando una campaña, que no es por default que te levantaste y vas a hacer 1000 cosas, no. Detenernos a entender que esa campaña es la de hoy. ¿Cuál es mi objetivo del día? Pero fíjense bien la diferencia en cuál es mi objetivo de este día. Hay quienes se levantan pues a ver qué da el día. Y no podemos desperdiciar los días que Dios nos da así. Te tienes que levantar con un objetivo en tu vida. Y ojo, es un objetivo, porque el propósito de nuestra vida es alabarle a Dios. O sea, somos hechos, dice la palabra de Dios, que somos hechos en Él, para Él y por Él. Porque ese es el propósito de nuestra vida, pero nuestro día es una campaña que nosotros tenemos que hacer. Pero hay una instrucción sobre nuestro día. La instrucción dice: no hagas, te guardarás de toda cosa mala. En otra versión de la Biblia dice: no hagas nada
que desagrade a Dios. Entonces ya no está tan fácil nada más levantarnos. Es levantarte con la idea de no hacer nada que desagrade a Dios. ¿Cómo que podría desagradar a Dios? A lo mejor nos levantamos y decimos, ay no, pero yo no hago nada que le desagrade a Dios. O sea, yo la verdad es que, es más, ni sé que podría desagradarle a Dios. Pues si no sabes, aquí mira, desde Génesis hasta Apocalipsis te dice un buen de cosas que le desagradan a Dios. O sea, como para que digamos no sé qué, sí hay. Entonces nos dice así, la instrucción es textual. Cuando inicies la campaña contra tus enemigos, nuestros enemigos en este caso van a ser nuestras batallas, no hagas nada que desagrade a Dios. Por esta razón, hermanos, no debemos olvidar que el propósito de nuestro existir es darle la honra y gloria a Dios, como les decía hace un momento, Colosenses 1:16, porque todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Por eso es que es importante que nosotros iniciemos nuestros días pues agradecidos. Es un día más, vamos a iniciar nuestra campaña tratando de no hacer nada que le desagrade a Dios, ¿ok? Esa es la primera palabra clave, que es campaña. La segunda palabra clave es purificación. Si vamos a los versículos 10, antes de leerlo, les voy a platicar un poquito el contexto histórico de lo que era la purificación y todo este tema en lo que estamos leyendo. Los procesos de purificación en el Antiguo Testamento eran distintos. Podían variar de 1 a 7 días dependiendo si fue por un alimento que era impuro, dependiendo qué tanto contacto hubieses tenido. Si solo lo tocaste, pues de un día para otro, pero si lo comiste, si lo ofreciste, dependiendo, era el proceso de tiempo de purificación de 1 a 7 días. Pero también se podía emplear agua para purificar, fuego o algunos otros agentes purificadores, es decir, algunos elementos que se consideraban que nos podían purificar de lo que habíamos hecho mal. Y aquí quiero resaltar una cosa: Dios había dejado leyes y había dicho que era impuro, pero sabía que como humanos la iban a regar en algún momento, y entonces les decía, bueno, cuando caigas, aquí está lo que te va a purificar para que regreses a mí. Al día de hoy ese contexto no está muy distorsionado de lo que vivimos en nuestros días. En el versículo 10 dice: si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Y entonces decimos, bueno, si lo tomo textual, cuando se porte mal mi hijo, lo saco todo el día, después lo baño y después lo meto. Pero no, o sea, sabemos que no estamos en ese contexto. Y son de los pasajes de la Biblia que decimos, pues, ¿cómo aplica? Sí tenemos una aplicación, y una aplicación muy, muy clara. ¿A qué impureza se refiere el Antiguo Testamento? Para el Antiguo Testamento había una impureza, era tener contacto con cadáveres, con algún fluido del cuerpo, fuera semen, fuera sangre, fuera parto, el líquido de parto, era impureza. También era tocar cosas de las personas leprosas o a un leproso, o comer algún animal no apto. Desde el Levítico y Deuteronomio tenemos toda la lista de los animales impuros, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue vigente en el pueblo judío como una certificación kosher, ¿no? Pero al día de hoy, entre esas impurezas y otras más como podrían ser prácticas religiosas prohibidas, idolatría, incluso en ese tiempo eran los defectos físicos. Hoy con cualquier defecto físico nos podemos acercar a Dios. ¿Cómo sería la aplicación en nuestra vida? Al día de hoy, en nuestro contexto, nuestros pecados, dice Jeremías 17, 9 al 10, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que no lo conoce? ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras.
Literalmente nos lo dice el Señor, nuestro corazón es perverso y engañoso. Pecamos cada 5 minutos y eso siendo benevolentes, porque puede ser cada segundo, cada instante, nuestra mente está pensando. A lo mejor no en hecho, pero sí en mentalidad, sí pecamos. Y Dios lo sabe, y Dios lo sabía en el Antiguo Testamento, que aun cuando había la referencia textual de qué no hacer, y aun cuando nosotros la tenemos, caemos. Y también nos daba la forma de purificarnos, así como se las dio en ese tiempo con métodos y con agentes purificadores, al día de hoy también nos da un método y un agente purificador que es Jesucristo. Nosotros no nos tenemos que andar lavando, no nos tenemos que andar saliendo de la casa, no tenemos que estar haciendo absolutamente nada más que ir directamente con ese agente hermoso que nos purifica, que es Jesucristo. Pero hay una clave hay como una letra chiquita en este contrato y en este texto, y es por eso que les decía hay que hacer conciencia, porque si lo volvemos a leer, y se los voy a leer nuevamente, dice: si hubiera en medio de ti alguno que no fuera limpio, por razón alguna de impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él, pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. ¿Qué acto de conciencia hacemos aquí? Él se sale solito, no lo sacan. Si se dan cuenta, no dice lo sacan, no lo toquen, pero lo corren, o sea, porque es impuro. No dice lo sacan, dice que él solito va, o sea, hace conciencia de que se ensució con algo. Es más, no les dice que les dé nota de qué fue. Vas, haces conciencia, se sale, se purifica, y él sabrá cuando regresa. Si no se purificó, se quedará allá, porque era un acto de conciencia. Aplicado a nuestros días es lo mismo. Por eso les leía este versículo: nuestro corazón es perverso y engañoso. Pero no podemos justificarnos a que yo no me di cuenta. Si no tenemos una relación directa con Dios, no nos vamos a dar cuenta. Vamos a pensar que nuestra vida es perfecta, que no le hacemos daño a nadie, y por eso dice la palabra de Dios: no por obras. Es que yo soy bueno, o sea, nunca, de verdad le doy de comer al que está en la calle, doy dinero, soy bueno. No, si no hay una relación directa con Dios, no te vas a dar cuenta del pecado. Y no vas a hacer esta conciencia de decir: impuro, me salgo. Nosotros no nos tenemos que salir de casa. ¿Qué tenemos que hacer? Me arrodillo y le digo: Jesucristo, lávame. La regué en esto, hice el otro, y por favor, límpiame para que yo pueda estar dentro de mi campamento. Esa es la aplicación al día de hoy con esta palabra, purificación. Nosotros también hacemos un acto de purificación, pero fíjense, otra cosa bien importante. Si no reconoces tu pecado, no solo te dañas a ti, no solo nos dañamos a nosotros, dañamos a todo el campamento. Por algo le dicen: sal del campamento, tiene que salir del campamento, porque si se queda ahí, contamina a todos los de adentro. Ese es el acto de conciencia que tenemos que hacer cuando nosotros sabemos que hemos fallado. Nosotros pensamos mucho siempre de manera personal: es que estoy triste, es que me afecta, es que me hicieron, es que, y nos convertimos en una víctima, sin pensar lo que nuestros actos afectan e impactan alrededor. Y pasaba eso en el campamento, decía: el que sea impuro saldrá del campamento solito. Él solito, por amor a su campamento, por amor a los que están alrededor, va a salir para no afectarlos. Entonces, si tú te das cuenta, la relación personal con Dios no es solo para ti, es un amor para los demás, para los que están alrededor, porque esa relación te va a presentar y te va a confrontar con tu pecado. ¿Para qué? Para que no dañes al campamento, a los que están alrededor. Todos los días tenemos que purificarnos, pero todos los días tenemos que reconocer ante Él lo que hicimos y que sabemos que le desagradó. No podemos aplazar nuestras oraciones, hermanos, ni nuestro tiempo con Dios. Es como: ya mañana, ya. Luego oro, es que ya me salió, esto es más importante. O sea, y no lo digo porque yo soy perfecta, no, o sea, porque platicaba con él en uno de estos días y le decía: me ha costado mucho levantarme a las 6 de la mañana a hacer mi devocional.
O sea, y lo platicamos y lo decimos, ¿por qué? Porque sabemos que estamos luchando con algo, todos luchamos con algo. Hay una frase que me gusta que dice, es incoherente no tener tiempo para Dios y desear una eternidad con Él. ¿No se les parece, no se les hace ilógico? Ay, siempre decimos, vamos a alabarle allá en la eternidad, pero allá, ya cuando estemos allá, porque no hay nada más que hacer, pero aquí sí hay cosas que hacer. Es incoherente que nuestra vida sea dedicada para llegar a una vida eterna, pero aquí no podemos tener ese tiempo con Él, ¿no? Es impactante esa parte. La tercera palabra clave, que la acabo de estar mencionando mucho, la de purificación, es campamento. Y aquí les voy a leer varios contextos bíblicos para que podamos comprender la importancia del campamento. La palabra de campamento en el Antiguo Testamento tiene un término militar. Sin embargo, la raíz de esa palabra, la raíz del vocablo campamento en hebreo significa curvar. Y esto es porque los campamentos antiguos se organizaban siempre en círculos, se curvaban. Por eso es que un campamento, la palabra se desprende del vocablo curvar. Entonces, esos campamentos se solían hacer redondos, siempre eran redondos, y en medio se ponía lo que había que cuidar, ya fueran mujeres, fueran animales, fueran niños, lo que se consideraba débil, o más que débil, de cuidado, de mayor importancia, se ponía en medio y se cuidaba a todos los de alrededor. A eso se le llama campamento, y así es con el contexto. Sin embargo, tiene un poquito más allá. En Salmos 34:7 tenemos la referencia que dice: el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. Tiene sentido, ¿no? El ángel de Jehová acampa alrededor y en medio están los que le temen. Si vemos ese contexto histórico, así eran los campamentos. En medio estaba la persona que se cuidaba. Y nos lo dice textualmente Salmos: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Estamos en medio, si le tememos, ¿verdad? Si tenemos esa relación personal con Él, estamos en medio, porque hay versículos que nos apropiamos muy soberbiamente los cristianos. No, pero espérame, ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Yo le temo todos los domingos, porque los domingos tengo que llegar temprano, tengo que correr, pero ya entre semana, pues ya de aquí al próximo domingo. Entonces, no es así, ¿verdad? Hay otro pasaje, en Números 2, nos da la explicación del campamento de Israel en el desierto. Ese campamento se organizaba alrededor del tabernáculo, el tabernáculo estaba en medio, y las tribus se ordenaban junto a una sola bandera, y de ahí se ponían de forma circular, y las familias de Leví formaban el círculo interior. Aunque esta forma pareciera que el campamento estaba destinado a cuidar el tabernáculo, no es tan así. Por eso vamos a regresar a nuestra lectura bíblica en Deuteronomio 23:14, donde nos dice: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. ¿Quién cuidaba a quién? Ellos cuidaban el tabernáculo, no. El tabernáculo estaba en medio porque Dios estaba en medio del campamento y Él les cuidaba desde adentro. ¿Sí notan la importancia de ese campamento? Ahora, nosotros tenemos campamento, claro. Nosotros tenemos un lugar seguro. Nuestro lugar seguro es nuestro hogar, pero ojo, estoy hablando de hogar, no casa. Casa, pues es un inmueble. Un hogar es el que construimos con amor, con paciencia, con temor a Dios, para que se vuelva un lugar seguro. Hay personas que dicen: yo en mi casa prefiero no estar, prefiero estar afuera. No es un lugar seguro, porque no se ha hecho realmente un campamento donde habite Dios en medio. Para que nuestro hogar sea un hogar, Dios debe de habitar en medio, para que sea un lugar seguro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, para los de afuera incluso. Hay quienes llegan a casa y te dicen: es que yo aquí me siento muy bien, siento algo, me siento segura, me siento cómoda. ¿Por qué? Porque hemos creado un campamento. Como bien lo dice aquí,
nuestro hogar debe de ser un lugar seguro, un lugar de paz. Suena muy bonito, ¿no? Sin embargo, en la Biblia nos dice que ese hogar debe de ser santo. En el versículo 14 que acabo de leer, dice que sin cosas inmundas, para que Él no se vuelva en pos de nosotros. Si en nuestra vida no existe esa relación con Dios, nuestras batallas van a ser duras, porque sin Él todo es difícil. O sea, sin Él todo es difícil. Si Dios no está en medio de nuestro hogar, va a ser muy complicado que tengamos un campamento y que las batallas, esas campañas a las que salgamos, no sean más sencillas. O si no más sencillas, no sean más llevaderas. Porque el estar con Dios no nos asegura que todo va a ser felicidad, y no es así. Dios es nuestro fuerte, es el que acampa con nosotros. Independientemente de la situación que nosotros tengamos que vivir, ya poníamos ejemplos legales, situaciones de salud, situaciones de lo que pueda ser, debemos de considerar que nuestro estilo de vida debe de ser así, un constante con Dios, un constante con Dios. Dice en Tesalonicenses 5, 16, 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Oye, Daina, pero yo cómo voy a estar tan gozoso si yo tengo un familiar que le acaban de dar un diagnóstico bien fuerte? Tengo un hijo enfermo, tengo una persona en la cárcel, tengo una demanda, tengo esto, y empezamos a sacar todo lo malo. Y aquí el verso es textual: estad siempre gozosos. Y es difícil estar gozosos, créanme. Hay veces que dicen, bueno, es que el que está enfrente no le ha tocado vivir nada. No, hermanos, créanme que yo entiendo lo difícil que es estar gozosos ante una situación. Pero Dios nos llama a eso, que los de afuera no vean nuestra cara de, ay, pobrecito, voy a rezarle a la Virgen por ti. O sea, de verdad, si nosotros tenemos a Cristo, tenemos esa fortaleza. Dice, estad siempre gozosos, pero más aún nos lleva a orar sin cesar. Y hay quienes dicen, yo ya oré en la mañana, ya leí, oré y vámonos. No, es un estilo de vida. Lo de nosotros no es el domingo, es un estilo de vida todos los días. De repente, ay, Señor, tengo nervio porque voy a ir a ver a un cliente. Señor, por favor, que sí me den esto. Señor, voy a hacer un examen. O sea, es un constante. El cristiano vive en una constante oración sin cesar. Yo siempre les digo, supieran las meditaciones que nos pegamos cuando lavamos los trastes. De verdad es un tiempo en el que te pones a pensar y de repente, no, Señor, sí te pido por tal, es que yo también, y empiezas de verdad a meditar y a meditar y a meditar, porque eso es un constante. Este es un orar sin cesar. No es que estés todo el día de rodillas y digas, no hice mi trabajo porque estoy orando. No, es un orar sin cesar, es un estilo de vida, porque dice, dad gracias en todo. A mí me gusta mucho decirles, y es una frase que me gusta a mí y no sé si ya exista, pero yo siempre la digo: vivimos en oraciones respondidas. Y un día se lo dije a mi esposo, ¿te has dado cuenta que vivimos en oraciones respondidas y de repente se nos olvida? Estaba yo hablando con mi hermano y le digo, estábamos incluso cotorreando por WhatsApp, y le digo, hace unos meses yo oraba por poder recibir una llamada de mi hermano. Y hoy es tan normal hablar con él, o sea, es tan normal poder mandarle una comida, no tenerla que mandar con alguien, un taxi, les decían a las personas que les metían la comida. Y le digo, y hay veces que también en mi trabajo yo digo, ay, es que pues voy, y las generaciones de ahora de verdad no les interesa aprender a qué voy. Y de repente me acuerdo que una mañana yo estuve de rodillas y le dije, Señor, sí quiero trabajar ahí, por favor, anhelo. Me pedían maestría, yo no tenía maestría en ese tiempo. Y cuando hice mi postulación fue para 2 campus, o sea, los 2 campus me aceptaron. Y ahora lo veo tan normal ir a trabajar, ay, qué flojera, bueno, ¿no? Y digo, es una oración respondida. Oré, me puse de rodillas, le dije, Señor. Y de repente sale uno de mis trabajos y digo, ay, ya salió, qué bueno, el que sigue. Y recuerdo y regreso y digo, Señor, yo te oré y te dije, ay, por favor, sí, que sí me lo dé el cliente, que sí me lo dé el cliente. Vivimos todos los días, hermanos, decimos, Señor, danos el pan de cada día. Yo no sé si alguno se vino sin desayunar, a lo mejor porque no le dio tiempo, pero porque no había nada, no creo.
Y si no había nada, porque no me dio tiempo a hacer de despensa, sí traigo para irme a comprar algo en la tiendita ahora con cono. Y lo vemos al final. Vivimos en oraciones respondidas. Tú haz tu conciencia y piensa que Dios te ha respondido. O sea, nos ha respondido muchísimas cosas. Y a lo mejor me estoy yendo por el lado material, pero está el lado de salud. Yo recuerdo que mi hijo nació y se quedó una semana. Y pasaban los días y en lugar de bajarle la bilirrubina le subía más y nos decían, le vamos a tener que hacer la transfusión de sangre. Y como mamá primeriza me aterrorizaba que le abrieran el cuello y me decían, es una práctica normal, común que hacemos. Y yo, no señor, por favor que no. Llegó al tope a la semana, no se le hicieron. Y me decían, al año lo tienes que revisar porque si le subió de más va a tener convulsiones. Al año lo llevamos al pediatra, su hijo está sano. Y al día de hoy digo, ay, es bien latoso, de verdad, es que lo veo y digo, ay, es que Yitzhak. Y estoy en una oración respondida, hermanos. Mi hijo no se convulsiona, gracias a Dios. Mi hijo no quedó mal de la cabeza por ese evento. Y así podemos retroceder, O sea, podemos retroceder, incluso aun cuando algunos de ustedes no conocían de Dios. Por eso es que es tan importante esta palabra clave, campamento. Porque ese campamento se sostiene de las oraciones y de reconocer las oraciones respondidas también, no de las nuevas, no de las oraciones de pedir, no, hermanos. Por eso nos dice este versículo, vivir agradecidos, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La última palabra clave es fuera. Porque yo sé que van a decir, y bueno, ¿dónde dejó lo del bañito, no? Que pues sí, ahí está y me lo brinqué. No me lo brinqué, sino que hice como un orden. Entonces, la cuarta palabra clave, la verdad estuve estudiando mucho y dije, ¿cuál será? ¿Cuál nos va a dar como esa aplicación a nuestra vida? Y yo quise poner la palabra fuera. En el versículo 12 y 13 que ya leímos, describe una práctica de higiene que en nuestro contexto de vida puede parecer grotesco, ¿no? Les decía, pues nosotros no andamos con un palito por el mundo, ¿no? Sino que nosotros, gracias a Dios, ya tenemos un baño y tenemos todas esas comodidades. Sin embargo, en los tiempos del Antiguo Testamento, pues el agua potable no era tan accesible para todos. No era como algo que tuvieran, y las cuestiones sanitarias, en este caso de sus necesidades, pues solo era para los que tenían más dinero, un poco más de comodidad, pero para todos los demás, pues tenía que hacerse una práctica así. Pero yo les decía al inicio de esta predicación que Dios cuidó todos los detalles y les da una instrucción muy específica por sanidad, por salud, porque Dios quiere que vivamos bien, que estemos limpios. Y entonces la palabra clave es fuera. ¿Por qué fuera? Porque nuestro actuar dentro de nuestro campamento va a impactar afuera. Como tú lleves las leyes de Dios dentro de tu campamento, va a impactar a los de afuera, muchísimo, y de muchas formas. Sin embargo, aplicándolo a estas leyes sanitarias que pone Dios para su pueblo, era para que no se propagaran enfermedades. Los estaba cuidando, les estaba diciendo, si tú no llevas a cabo esa práctica, te vas a enfermar tú y todo tu campamento. Nosotros, como les repito, nosotros ya tenemos baño y tenemos todo, pero de todos modos Dios nos llama a prevenir. Hay quienes tienen mascotas, hay quienes tienen, en el tema de las mascotas, hay quienes son muy limpian lo de su mascotita y todo, y Dios nos llama a ser higiénicos. Dice, todas las cosas, hay cosas que van afuera, hay cosas que van adentro, mantén limpio tu campamento. Ya aquí dependerá de cada quien. Sin embargo, vamos a ver cómo impacta a los de afuera. Cuando sales y llevas a tu mascota y dices, ay, no traía bolsita, ay, ya, que se queda ahí, es abono para la tierra. Pero de repente, nosotros tenemos el problema con Génesis, sus ojitos siempre están rojos. ¿Por qué? Dicen, es un problema ambiental. No es el ambiente, es toda la suciedad que una persona sin conciencia deja fuera, porque cree que es abono. Y va afectando humanitariamente a todos los demás.
Sanitariamente nos afecta a todos. Luego hay gente que dice, es que no nos acabamos el arroz, lo vamos a echar allá afuera para el perro, y ni el perro se lo come, pero ya está lleno de moscas, ya está lleno de suciedad. Hay quienes dicen, ¿y qué? Ay, una botella. Hay gente que la recoge, para el que la recoge, ¿no? Y cuando hay las lluvias, como ahorita, ¿cómo está? Inundado. Hay suciedad, por supuesto. Imagínense ustedes, gracias a Dios nosotros no nos hemos inundado así, pero imagínate meter como mujeres la mitad de tu cuerpo a esa agua que no sabes qué trae. Por supuesto que trae infecciones, por supuesto que trae cosas insalubres, y lo vemos con todas las personas que ahorita se inundaron. Sí, pensamos en que recuperen sus cosas, no hemos pensado en la situación de sanidad. ¿Qué tan irresponsables somos? A lo mejor ustedes no, a lo mejor ustedes dicen, tiro mi basura donde es, recojo lo de mis animalitos, pero si no es así, hermanos, lo que estás haciendo impacta a los de afuera, impacta nuestra salud, es una cuestión sanitaria, porque afecta en general, y lo que Dios quería era eso, evitar enfermedades, esas enfermedades que se han propagado por el ambiente, porque el ambiente está sucio, porque el ambiente podemos tirar más cosas y nos podemos ir a niveles más altos, a niveles de empresas. Como empresa el ganar, no importa contaminar y contaminar. Tiene que ver con todo eso, porque son desechos. Los desechos van donde van los desechos, así lo dice la ley. Él marcó un lugar donde iba y a nosotros también nos ha marcado eso. Pero la preocupación de Dios era la salud. Ok, a lo mejor algunos de ustedes me van a decir, cumplo con todo eso y la verdad soy bien limpio. ¿Cómo estás de tus dientes, hermano? ¿Ya fuiste al dentista? ¿Cómo estás de tus ojos? ¿Ya fuiste al oculista? ¿Cómo estás de tu azúcar? ¿Cómo estás de tu hipertensión? ¿Cómo estás? Ya te dijeron que a lo mejor tus triglicéridos están altos. ¿Qué has hecho? A Dios le preocupa la salud. Si bien en cuestión sanitaria estás bien, ¿en qué otra cuestión estás dejando a un lado la ley de Dios? Porque Él te está diciendo, yo te estoy poniendo todo, yo te estoy dando todo, y lo que tú hagas dentro impacta al de afuera. Y entonces de repente, ay no, la vecina que es cristiana está bien malita, sí, yo estoy muy mala, es que mi azúcar no me baja, pero voy por mi coca, ¿no? O sea, a eso nos llama Dios, también a cuidar nuestra salud. La ley sanitaria iba enfocada a la salud. ¿Cómo está nuestra salud? Porque Dios nos entregó a este mundo bien. Algunas complicaciones que pudiésemos tener, y a veces nos justificamos y decimos, es que esa es la espina que Dios me dio, mi salud, mi obesidad, ¿no? Porque somos pues irresponsables, ¿no? Ay, es que soy de huesitos anchos. No, hermanos, Dios nos dio un plan. Y Él quiere salud para nosotros, Él busca salud, pero debemos de ser disciplinados y conscientes, ¿no? Y no lo digo porque yo lo sea, o sea, porque a mí todo esto me confrontó como no tienen una idea, de muchas maneras. Nosotros, al igual que ellos, fíjense que nosotros, al igual que el pueblo, no nos podemos, terminando con esta última palabra, que todo lo que hacemos dentro va a impactar afuera. Terminando con esta palabra, este pasaje que acabamos de leer es un pasaje muy cortito, porque si ustedes lo notan, es muy corto, pero nos dice mucho cuando lo leemos con cierta conciencia. Voy a ir un poquito más adelante a Deuteronomio 28, si quieren buscarlo, si no yo se los leo. Deuteronomio 28, y al igual que el pueblo judío, nosotros no podemos victimizarnos y decir que Dios no nos dijo. Dios pensó en todo. Y así como hoy te tocó a ti llegar temprano y escucharlo, o quien vaya a escucharlo en línea, pues ni modo, Dios quiso que lo escucharas por algo, también a ellos. Y quiero ir a Deuteronomio 28:15, donde dice cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Dice, solo voy a leer el 15, es muy largo, pero voy a leer el 15, y dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y son todas las que vienen ahí. O sea, es un pasaje muy largo, ustedes véanlo si lo buscaron, es un pasaje largo donde de repente decimos, yo no sé por qué estoy viviendo esto.
yo he sido tan bueno, yo no sé por qué me pasan estas cosas a mí si yo ayudo al prójimo. Y cuando tú lees esto, dices, híjole, algo, Dios, ayúdame a tener la conciencia de qué fue. ¿Se acuerdan por qué? O notan por qué les decía es tan importante el tema de la conciencia? Porque es lo que nos regresa, es lo que nos va a regresar. Nosotros igual, hermanos, al igual que ellos, no nos podemos hacer la víctima, porque Dios pensó en todo, tanto en nosotros como en ellos. Les dijo, ojo, ya te di todas las leyes, pero si no las tomas en cuenta, van a haber consecuencias. Entonces aquí nos damos cuenta que no podían minimizar ni una sola ley. Se hacían porque se hacían, si no iban a traer consecuencias. Pero en el versículo 47 nos da la clave, hermanos. Esto no es como les decía al inicio, no es una imposición de Dios. No dice Dios, lo tienes que hacer así y porque yo quiero, sino decía Él, porque quiero que te vaya bien. Es para bien de ustedes. O sea, amó tanto ese pueblo que caían en pecado, les perdonaba, les quitaba la maldición y otra vez lo volvían a hacer y se les olvidaba. ¿Se acuerdan de por qué les decía que vivimos en oraciones respondidas? Porque se nos olvida, también a nosotros. Pero en el versículo 47 de igual de Deuteronomio 28 nos da la clave de por qué este pueblo ha sido tan golpeado. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Estas no son leyes que nos tengan que hacer sentir mal. Por eso decía, están siempre gozosos. Nos los recuerdan en Tesalonicenses, están siempre gozosos. ¿Por qué? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas que ya nos dio. No de lo que te va a dar, no te está prometiendo nada, sino de lo que ya nos dio Dios. Y es con gozo, hermanos, es con gozo, no hay más. Fíjense que el pueblo no pensó a futuro, pensó egoístamente. ¿Se acuerdan que les decía? Siempre decimos, es que yo me estoy malito, me siento así, estoy triste, no logro hacer las cosas, y somos el yo, ¿no? Este pueblo fue igual. El pueblo no pensó en las consecuencias de sus actos. Y vamos más allá, a 200 años más adelante, y encontramos a un Esdras orando en Nehemías 9. Y yo voy a leerles con esto voy a terminar. Nehemías 9, todo el pasaje 9 dice, Esdras confiesa los pecados de Israel. 200 años después, hermanos, 200 años después, donde nosotros ya no vamos a existir, pero si Dios quiere, nuestras generaciones sí. El no cumplir la ley, el no poner atención a cada mensaje y llevarlo a cabo, trae una consecuencia. Y a lo mejor tú vas a decir, a mí ni me pasó nada, pero viene más allá, las generaciones. Y encontramos a Esdras ahí en Nehemías 9:34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Recordemos que Deuteronomio se le estaba diciendo a los que iban a entrar a la tierra prometida. O sea, tenían todo. Y los hijos de los hijos de los hijos, la generación, estaba haciendo esta oración donde decía, tuvieron todo. De verdad, si ustedes leen Nehemías 9, hace una recapitulación de todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Todo. Y dice, y ellos en su reino y en tu mucho bien, o sea, reconocían que Dios les había dado todo que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Cuando nosotros, hermanos, irresponsablemente dejamos de cumplir los estatutos de Dios, a lo mejor pensamos que no nos va a afectar, pero estamos impactando a las próximas generaciones. Estamos robándole la heredad que le corresponde a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y todo, como ustedes pueden ver, inicia desde una ley, desde nuestro campamento, desde nuestra batalla diaria. Nosotros podemos evitar esto, hermanos. Nosotros no podemos estorbarle a nuestra siguiente generación de esta manera.
Dios nos manda a que guardemos sus estatutos. A lo mejor deliberadamente nos podemos ir hoy y mañana despertar y decir, bueno, pasado mañana, no sabemos si va a haber un pasado mañana. Hermanos, es hoy cuando Dios nos dice, cumple los estatutos que estoy dando para ti, pero también para tus generaciones. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú nos recuerdas que tu amor es infinito, que tu palabra es viva y eficaz y que vive por los siglos de los siglos, Señor. Y hoy te queremos pedir perdón, Señor, por todas las veces que hemos iniciado las batallas sin tener conciencia, Señor. Por todas las veces que hemos minimizado, Señor, tu ayuda, tu bendición, Señor. Por todas las veces que hemos minimizado tu palabra, Señor, desde no leerla hasta no cumplirla, Señor. Perdónanos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser conscientes, a tener esa relación contigo, Señor. No la que ven los demás, sino la que tú escudriñas, porque tú eres el que conoce el corazón, como lo acabamos de aprender el día de hoy, Señor. Que nuestro día a día, Señor, sea el día que tú has dado, Señor, en el que nosotros podamos ver tus bendiciones, Señor. Y que no olvidemos ninguna de las oraciones que tú has respondido, Señor, ni más allá de lo que ni siquiera hemos pedido y nos has dado, Señor. No permitas que nuestra mente nos haga olvidar, Señor, ni que nuestra pecaminosidad, Señor, haga que nos olvidemos de eso, sino que al contrario, Señor, perdónanos lo que no hemos hecho conscientes y haznos conscientes en nuestro diario vivir, Señor. No permitas que estorbemos a nuestras próximas generaciones, Señor, nuestras generaciones que sean bendecidas en ti, Señor, que puedan, Señor, recoger los frutos de nuestra obediencia, Señor, y que puedan vivir herederos y no esclavos, Señor, en lo que tú pongas en su vida, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.